Cuando piensas en la realidad del Arca de Noé, es posible que tengas preguntas sobre su tamaño, su construcción o su carga. Porque probablemente hayas visto las mismas imágenes al igual que yo. De un pequeño y pintoresco barco, un anciano regordete, y un puñado de animales apiñados en su interior. Le mostramos estas imágenes a nuestros hijos en libros y vídeos. Pero ¿cómo era realmente el Arca de Noé? ¿Realmente Noé y sus hijos construyeron el arca? ¿Realmente vivieron con todos esos animales durante meses? ¿Y qué tal la gran pregunta? ¿Qué tamaño tenía el arca? Quiero decir, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuán alto? ¿Qué tan ancho? Bueno, sobre estas preguntas, no debemos quedarnos con la duda. En la Biblia, Dios le da detalles precisos a Noé, sobre exactamente qué tamaño debería ser el arca. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y ahí lo tienes, esas son las instrucciones de Dios para las medidas muy precisas del arca. Pero quizás te preguntes, bueno, ¿qué es un codo? Ya no utilizamos el codo como unidad de medida moderna, pero en el mundo antiguo, un codo simplemente se refería a la longitud del antebrazo de un hombre, desde el codo hasta la punta de los dedos. Aproximadamente 18 pulgadas. Y al ser una forma de medición tan práctica, probablemente, era la unidad de longitud más común en las civilizaciones antiguas, como en los sumerios, los babilonios, los egipcios y los hebreos. Ahora bien, entendiendo que un codo son 18 pulgadas, o un pie y medio, ¿qué tamaño tenía el arca? Para ayudarnos a visualizar lo que significan estas dimensiones, estoy aquí de pie, junto a la única réplica moderna, flotante, y a gran escala, del arca de Noé. Construido según las especificaciones de la Biblia. El arca mide 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. En el interior hay 3 cubiertas. Cada cubierta tiene más de 30.000 pies cuadrados, lo que significa que el arca tiene un total de más de 100.000 pies cuadrados. Su volumen era equivalente a 1.5 millones de pies cúbicos, o aproximadamente 17 piscinas olímpicas. Ahora bien, si bien algunos de los detalles constructivos específicos de esta moderna réplica pueden ser diferentes del arca real que construyó Noé, lo que esta representación moderna proporciona es una perspectiva asombrosa de las dimensiones y escalas reales del arca de Noé. Tomemos esta estructura monumental y exploremos su tamaño. Primero, intentemos poner en perspectiva la longitud del arca, 450 pies. Una comparación conveniente es pensar en algunos recintos deportivos modernos y populares. Tomemos por ejemplo, un campo de fútbol americano. La longitud del arca equivale a la longitud de un cuarto y medio de estos campos, midiendo de poste a poste. O si eres fanático del béisbol, sentado en el Yankee Stadium de Nueva York, en la primera fila detrás del home, el arca de 450 pies casi coincide con la distancia desde tu asiento hasta la pared más alejada del jardín central. O tal vez el cricket sea tu juego favorito, y estás viendo un partido en el histórico Lord's Cricket Grounds en Londres. El arca ocuparía la longitud de la parte más ancha del campo. Consideremos la longitud del arca, en comparación con algunas estructuras históricas famosas en todo el mundo. Imagínese el arca colocada en forma vertical, y comparémoslo primero con la famosa torre inclinada de Pisa, en Italia. Terminada en el siglo XIV después de Cristo, mide 183 pies de alto, y tiene un diámetro de 49 pies. Si nos trasladamos ahora al país de China, la pagoda, Liaodi, terminada en el siglo XI después de Cristo, esta estructura mide 276 pies de altura. Está hecha de ladrillo y piedra, es la más alta pagoda de ladrillos que existe en China. Las 2 torres de Bolonia, Italia, se completaron a principios del siglo XII después de Cristo. Estas torres sirvieron de inspiración al arquitecto Minoru Yamasaki, quien diseñó las antiguas Torres Gemelas en Nueva York. La más alta de las 2 torres, la Torre Asinelli, mide 318 pies de altura. En Inglaterra, encontramos la Torre Isabel, y su reloj conocido como Big Ben. Podría decirse que es una de las torres de reloj más reconocibles del mundo. Se completó en 1859, y mide 316 pies de alto, con una base de 50 pies cuadrados.
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la famosa Estatua de la Libertad, dedicada en 1886, mide 305 pies de altura desde el suelo hasta la antorcha de Lady Liberty. La Catedral de Amberes en Bélgica tiene una aguja terminada en el siglo XVI, extendiéndose a 404 pies de altura. En Washington, D.C., el monumento a Washington es el obelisco más alto del mundo. Su piedra angular en forma de pirámide se colocó en 1884, a una altura de 555 pies. Tiene una base de 55 pies cuadrados. Solo 5 años después de que se terminara el monumento a Washington, se terminó la Torre Eiffel en París, con una asombrosa altura de 986 pies. Y fue la estructura más alta del mundo durante más de 40 años. Ahora, las dos últimas estructuras que les voy a mostrar para comparar, son estructuras antiguas construidas hace miles de años, y fueron incluidas entre las 7 maravillas del mundo antiguo por Antípatro de Sidón y Heródoto. El Faro de Alejandría se conoce por escritos antiguos y de excavaciones arqueológicas submarinas. Con aproximadamente 400 pies de altura, fue construido en el siglo III a.C., por Ptolomeo I. Estuvo en pie durante 1700 años, hasta que su estructura fue arruinada por los terremotos. Actualmente hay una réplica en Changsha, China. La Gran Pirámide de Giza tiene 455 pies de altura. Representa una de las estructuras existentes más antiguas en todo el mundo. Fue la estructura más alta conocida en el mundo durante más de 3000 años. Estas comparaciones pueden proporcionar una idea relativa de la longitud del arca, que es bastante larga, pero no es irrazonable, ni sobrepasa nuestra comprensión. Ahora consideremos el área marcada por el arca, y la cantidad de espacio en cubierta que proporcionaría el arca. Según Génesis 6:16, el arca estaba dividida en 3 cubiertas o pisos: inferior, segundo y tercero. Entonces, si Noé hiciera una inspección visual alrededor de las 3 cubiertas, tendría que caminar aproximadamente menos de 1 kilómetro. Si ahora tomamos el largo y ancho de cada plataforma, podemos calcular que son 33.750 pies cuadrados por cubierta. Lo que significa que toda el arca tenía un total de 101.250 pies cuadrados. Volviendo a nuestras comparaciones deportivas habituales, el arca habría tenido la misma área aproximada, como 2 campos de fútbol americano, o 21 canchas de baloncesto. Entonces hemos visto la longitud del arca y el área incluida en sus cubiertas. Pero antes de calcular su volumen interno total, consideremos las dimensiones finales. 75 pies de ancho, por 45 pies de alto. Estas dimensiones de la sección transversal casi coinciden con la envergadura y altura de la cola del transbordador espacial de la NASA. Entonces, si abrieras la parte final del arca y comenzaras a cargar los transbordadores, podrías meter el transbordador Atlantis, luego el transbordador Discovery, luego el transbordador Enterprise, y luego el transbordador Endeavour, con casi hasta sus motores. Así que casi 4 transbordadores de la NASA encajarían dentro del volumen del arca. Ahora, en términos de transporte de carga, el inmenso volumen del arca equivaldría a transportar 527 vagones de ferrocarril. O cuando se calcula, resulta ser más de 1.5 millones de pies cúbicos de espacio interno. Muchas veces existen conceptos erróneos sobre el arca de Noé. Uno de los primeros dice que el arca de Noé es el barco flotante más grande jamás construido. Esto simplemente no es cierto. Aunque sí era el barco más grande en su momento de la historia, pero se han construido muchos barcos en los milenios posteriores, que han sido comparados, y de mayor tamaño. Ahora bien, esto no debería desacreditar ni disminuir el lugar extremadamente significativo del arca para la historia, sino que en cambio, debería presentarnos una realidad precisa de las proporciones bíblicas del arca de Noé. Veamos algunos barcos históricos conocidos para compararlos con el arca de Noé. Empecemos por la Santa María, parte del trío de barcos que navegó Cristóbal Colón a finales del siglo XV después de Cristo, para cruzar el Océano Atlántico hacia las Américas. Tenía 60 pies de largo, y llevaba una tripulación de aproximadamente 40 hombres. Con 227 pies, el HMS Victory es uno de los buques de guerra de madera más conocidos de Inglaterra. Es el barco de guerra más antiguo que aún está en servicio,
habiendo entrado en acción en las guerras napoleónicas. Ahora está atracado en Portsmouth, Inglaterra, como barco museo. A principios del siglo XX en los Estados Unidos, se construyeron algunos de los últimos veleros de madera. Con 330 pies de largo, el Wyoming fue una de las pocas goletas de 6 mástiles que se construyeron. El Wyoming navegó por la costa este de Estados Unidos, de 1909 a 1924. Luego, los barcos del rey Seneferu, referenciados en la antigua piedra de Palermo. Si ahora miramos hacia atrás en los anales de la historia, encontramos inscripciones del antiguo Egipto en esta piedra de 100 codos. Ese es un barco de madera de 150 pies, que era parte de la flota de la cuarta dinastía del rey Seneferu. Solo cientos de años después del diluvio. Más tarde, durante la dinastía 18 de Egipto, una barcaza posiblemente de más de 200 pies, la barcaza de Hatshepsut, se construyó para transportar grandes obeliscos a lo largo del Nilo. En los primeros años del Imperio Romano, el emperador Calígula tenía numerosos barcos grandes. Se registra que uno llamado barco gigante medía 340 pies de largo. Posiblemente sirvió como barcaza para transportar grandes estructuras desde Egipto a Roma. A principios del siglo XV después de Cristo, la dinastía Ming se estableció como una potencia naval. Construyeron una gran flota de barcos de madera, los más grandes entre 300 y 400 pies de largo. Los barcos eran conocidos como barcos del tesoro, y se utilizaron en numerosos viajes para mejorar el sistema afluente del Ming. El Sager I es un moderno buque diseñado para transportar ganado. Con 393 pies de largo y 69 pies de ancho, su espacio en cubierta es solo un poco menor que el Arca de Noé. Y actualmente navega por los océanos transportando miles de animales entre los mercados internacionales de Australia, Sudamérica, Medio Oriente y otros. En particular, los escépticos del Arca han señalado específicamente a la goleta de Wyoming como representación del límite superior del tamaño de un navío de madera. Sin embargo, esta crítica falla en 2 niveles. En primer lugar, hay embarcaciones de madera históricas documentadas que superan el límite de 300 pies. En segundo lugar, la goleta de Wyoming navegó y cumplió sus funciones durante más de 14 años, mientras que el Arca solo necesitaba funcionar durante 1 año. En los últimos 150 años, los avances en la construcción de barcos metálicos y transatlánticos ha visto la producción de enormes buques como el Great Eastern, el Titanic, el Queen Mary, o cualquier número de cruceros modernos. Estos barcos se han convertido esencialmente en ciudades flotantes, con miles de viajeros, tripulantes, y multitud de destinos a bordo. Sin embargo, en términos de barcos de madera, el Arca se encuentra entre los más grandes de la historia. Esto ha llevado a algunos a afirmar que aunque el tamaño del Arca no es descabellado, todavía era un barco demasiado avanzado para que Noé lo construyera, porque habría necesitado conocimientos de física, cálculo, análisis estructural e ingeniería naval para haber diseñado y construido un buque de este tipo. Esta perspectiva, sin embargo, falla en varios conceptos erróneos. En primer lugar, se supone que el propio Noé fue el creador y diseñador del Arca. Pero según la Biblia este no es el caso. Fue Dios quien inició y transmitió los planes del Arca. Noé solamente recibió dirección e instrucción divinas, y luego se esperaba que contribuyera con su trabajo en la realización de la tarea. En segundo lugar, a menudo existe un malentendido generalizado que dice: bueno, ¿no ha tenido el hombre una larga historia evolutiva con un crecimiento gradual de capacidades intelectuales y físicas? Este concepto de un ascenso evolutivo gradual para el hombre es contrario al concepto bíblico del origen del hombre, y confunde innecesariamente el marco temporal real de los primeros relatos del Génesis. Los relatos de Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, Matusalén y Noé no ocurrieron hace decenas de miles de años, ni mucho menos millones de años. Noé no vivió en la supuesta época de los hombres de la edad de piedra que portaban garrotes, habitando en cavernas y que carecían de habilidades para el fuego, la agricultura o la lingüística. Según el relato bíblico de la creación, la humanidad fue creada y dotada de facultades razonables, incluyendo comunicación, socialización, pensamiento crítico e ingenio. Entonces, ¿en qué periodo vivió Noé? Bueno, consideremos una línea de tiempo histórica básica para darnos un contexto. Basado en la historia bíblica y secular, el tiempo desde hoy hasta la vida de Jesús es aproximadamente de 2000 años.
desde la época de Jesús en el siglo I después de Cristo, hasta el patriarca Abraham, es nuevamente alrededor de 2000 años, basado en las genealogías del Nuevo Testamento y la corroboración de la historia secular. Ahora, desde Abraham hasta Noé, y el arca, se puede estimar que es del orden de cientos de años. Y desde Noé hasta la primera pareja creada, Adán y Eva, transcurrieron un poco más de 1600 años. Así podemos ver que el tiempo del diluvio y la vida de Noé fue entre 4000 a 5000 años. En términos de la historia secular, la descripción general para este periodo de tiempo de 4000 a 5000 años es la Edad del Bronce, que recibe este nombre por las herramientas de cobre y bronce que utilizaban. La historia bíblica coincide con esta convención general de nomenclatura, porque habla específicamente de un descendiente de Caín, llamado Tubal-Caín, quien fue relativamente contemporáneo de Noé, y de quien la Biblia dice que era instructor de todo artífice del bronce y de hierro. Reconociendo que Noé vivió durante la bien llamada Edad del Bronce, proporciona un buen escenario histórico, y nos ayuda a reconocer qué tipos de materiales y recursos tuvo acceso y pudo utilizar Noé. En primer lugar, las instrucciones de Dios para el diseño del arca define claramente el material de construcción principal del arca, o sea, la madera. Y Noé necesitaría mucho de ello. Noé habría tenido que recolectar madera para una gran variedad de propósitos estructurales. Grandes vigas de carga para el marco principal de la estructura del arca. Madera que formaría el exterior del arca. Madera para las habitaciones, o nidos, corrales varios, y jaulas. Madera para tarimas, para pisos internos de la zona inferior, la segunda, y la tercera cubierta. Dado que solo habría una puerta para entrar, rampas o escaleras internas proporcionarían un medio para moverse entre cubiertas. Ahora, un aspecto sutil pero importante, es que para toda la construcción y la carpintería obvia, Noé habría necesitado un buen número y variedad de herramientas. Entonces, ¿qué tipos de herramientas habrían existido en su época? Ya hemos establecido que incluso en términos de historia secular y bíblica, Noé vivió en la llamada Edad del Bronce, es decir, el uso de la fundición y aleaciones de cobre. Pero consideremos también algunas referencias bíblicas adicionales a varias vocaciones que existían incluso antes de Noé. La agricultura ha existido desde la creación misma del hombre en el jardín del Edén. Adán y Eva se les dio la directiva original de cuidarlo y guardarlo. Y después de su pecado y posterior expulsión del jardín, Adán debía labrar la tierra. Razonablemente entonces, Caín, el hijo mayor de Adán, también fue llamado labrador de la tierra. Lo que esto significa es que antes de Noé, durante más de 1000 años, la humanidad había trabajado, cultivado y labrado la tierra. Aunque no conocemos detalles, 1000 años es mucho tiempo para desarrollar procesos y herramientas para realizar un oficio. También vemos dentro de la primera familia la vocación de ganadería y pastoreo. El segundo hijo de Adán, Abel, fue descrito como un guardián de ovejas. Y lo encontramos en Génesis 4 trayendo los primogénitos de sus rebaños como sacrificio a Dios. Sabemos que la habilidad de cuidar rebaños y criar ganado continuó a lo largo de las generaciones posteriores. Porque leemos sobre el descendiente de Caín, Jabal, siendo descrito como el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jabal tenía otros dos hermanos, Jubel y Tubal-Caín, quienes nos permiten vislumbrar otras vocaciones únicas y capacitadas. La Biblia describe a Jubel como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. La producción de instrumentos musicales, como instrumentos de cuerda e instrumentos de viento, requiere precisión, tanto en la mano de obra, como en las herramientas. La Biblia describe a Tubal-Caín como instructor de todo artífice del bronce y del hierro. La metalurgia y la herrería representan oficios muy importantes y aplicables a la construcción, en que Noé estaría participando. Considerando el contexto histórico de Noé, y estas diversas ocupaciones que se sabe que existieron, es razonable considerar que Noé tenía muchas herramientas e implementos metálicos potenciales a su disposición. Probablemente herramientas pesadas como hachas, martillos, mazos, palancas, y tal vez algunas formas de sierras para cortar madera. Considerando la referencia a instrumentos musicales como arpas y flautas, es posible que haya habido herramientas ligeras como punzones, cinceles o abrazaderas. Aunque la estructura principal del arca era la madera, los carpinteros podrían haber utilizado varios sujetadores metálicos, tales como clavos, púas, correas y refuerzos.
Una última comparación a considerar, que proporciona una gran visión en las capacidades potenciales que existieron durante la Edad del Bronce, y para el ingenio de la humanidad en general, es la Gran Pirámide de Giza. Como único miembro superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo originales, la Gran Pirámide es un ejemplo asombroso de las capacidades de la humanidad. Aunque no fue la primera pirámide construida, la Gran Pirámide es una de las más antiguas conocidas, y representa una estructura hecha por el hombre, completada en un lapso de solo cientos a 1000 años después del tiempo del diluvio. Tener los planos, los materiales y las herramientas, es suficiente para iniciar una tarea. Pero algunos cuestionan si Noé tuvo el tiempo o la capacidad para completar el arca. Si miramos atrás por un momento nuestra discusión sobre la Gran Pirámide de Giza, su enorme estructura de piedra en realidad abarca un volumen 50 veces mayor que el del arca. Se estima que existen aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno pesa un promedio de 2,5 toneladas. Los bloques fueron cortados y transportados desde numerosas canteras, algunos cercanos y otros a muchos kilómetros de distancia. Luego fueron movidos, elevados e instalados con precisión en su lugar. Cuando consideramos el arca, la composición de la madera habría sido mucho más fácil de recolectar, cortar e instalar que los bloques de piedra de la pirámide. Aunque los detalles específicos de la construcción diaria de Noé no están registrados en la Biblia, describe los requisitos generales dados a Noé, y los resultados finales del arca, salvando todo lo que había a bordo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Para la construcción, existen numerosas opciones razonables que habrían ayudado a Noé. Primero, generalmente se hace referencia al periodo de tiempo que Noé tuvo para completar la tarea, en el rango de 100 años. Esto lo medimos porque Noé tenía 500 años cuando él y su esposa comenzaron a tener sus hijos, en Génesis capítulo 5. Y luego vino el diluvio cuando tenía 600 años en Génesis capítulo 7. Y 100 años es mucho tiempo para trabajar en cualquier proyecto. En segundo lugar, ¿podría Noé haber recibido ayuda? Ya que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, finalmente todos fueron salvos en el arca. Normalmente se entiende que todos participaron en el proceso de construcción. Pero además, el padre de Noé, Lamec, y su abuelo, Matusalén, vivieron hasta poco antes del diluvio. Y cada uno de estos patriarcas tuvieron otros hijos e hijas. ¿Podría el padre de Noé, su abuelo, tíos, y más de su familia haber ayudado? ¿Podría Noé haber contratado trabajadores? ¿Incluso trabajadores calificados de comunidades y ciudades cercanas? Probablemente. En tercer lugar, incluso en lo que respecta a la recolección de materiales, las conocidas vocaciones de agricultura, pastoreo, y la herrería, probablemente dependía de otros oficios y servicios existentes, como los mercados de venta y comercio de bienes, carpintería y extracción de minerales para fundición. Incluso durante la vida de Caín, leemos que construyó una ciudad y la llamó en honor a su hijo, Enoc. ¿Podría Noé haber comprado, intercambiado la madera y los materiales necesarios? Suponiendo una jornada laboral de 10 horas, hay más de 3.650 horas de trabajo al año. Lo que significa que Noé tuvo 365.000 horas de trabajo en 100 años. Si luego multiplicamos esto por 4 considerando a Noé, Sem, Cam y Jafet, entonces tenemos casi 1,5 millones de horas hombre. Si sumamos a la esposa de Noé y las esposas de sus hijos, entonces tenemos más de 2,5 millones de horas de trabajo, para reunir materiales, construir, y preparar los interiores. Esta réplica moderna del arca de Noé, se construyó en 20.000 horas de trabajo. Por supuesto, se utilizaron muchas tecnologías y recursos modernos, pero Noé tuvo 125 veces más tiempo. Solo contabilizando el tiempo que su familia contribuiría. El relato bíblico sobre la estructura y el tamaño del arca de Noé, lo coloca como un navío perfectamente suficiente para su tarea única. Su enorme tamaño ha establecido su importante propósito a lo largo de la historia. Sin embargo, en el contexto de varias estructuras y barcos históricos, las dimensiones del arca no son descabelladas. Habiendo sido completado usando los materiales que Dios instruyó, en el tiempo que Dios proveyó, y con los recursos que Noé tenía disponibles. No olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte los nuevos videos. Dale me gusta para apoyar a mi canal. Haz un comentario y yo te respondo dentro de la comunidad.
Elige un vídeo de sugerencia relacionado con lo que acabas de ver.